tiempos en que la venida del Señor está a las puertas, bendito sea el nombre del Señor, es necesario que estemos nosotros, hermanos, apercibidos de todas las cosas que han de acontecer. Entre tanto que el Señor viene, bendito sea el nombre del Señor, es necesario que nosotros, hermanos, estemos escudriñando las Escrituras. Bendito sea el nombre de Dios. Porque, hermanos, es bonito predicar. Es bonito en la iglesia predicar, hermanos, de sentir el gozo, el avivamiento. Bendito sea el nombre de Dios. Pero también es necesaria la enseñanza. Amén. Porque muchos en este tiempo, hermanos, se dedican solamente a predicar, al grito, a la bulla, pero no hay enseñanza dentro de la iglesia. Es por eso que hay muchos hermanos que no son firmes, que no son constantes, sino que son movidos de repente por diferentes vientos de doctrina. Bendito sea el nombre del Señor. Es por eso que, hermanos, entre tanto que la venida de nuestro Señor Jesucristo está a las puertas, es necesario que nosotros escudriñemos la palabra del Señor, para que en aquel día, hermanos, o mientras el tiempo se va cumpliendo, nosotros podamos estar firmes. Bendito sea el nombre del Señor. Podamos estar firmes ante las acechanzas del enemigo y ante todas las cosas que falta que veamos, ante todas las cosas que falta que ocurran. Es necesario que estemos firmes, y esa firmeza solamente la podemos encontrar por medio de la palabra del Señor, que es la que nos fortalece y es la que nos aumenta la fe. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a hablar un poco de lo que es, hermanos, la muerte. ¿Qué hay después de la muerte, hermanos? Algo que en este tiempo, hermanos, ya muchos pastores, muchas iglesias ya no predican, ya no enseñan de que hay un lugar que se llama infierno, ya no enseñan que hay un lugar que se llama el lago que arde con fuego y azufre, hermanos, el lugar del cual irá a parar todo aquel, hermano, que no sea hallado inscrito en el libro de la vida. Esas predicaciones casi ya nos enseñan, hermanos, pero es necesario que nosotros enseñemos que existe ese lugar, que tanto existe el cielo, existe el infierno, existe Dios, existe el diablo. Bendito sea el nombre del Señor. Existe la bendición, existe la maldición. Bendito sea el nombre del Señor. Es necesario que nosotros, hermanos, conozcamos la palabra del Señor para que nosotros sepamos cómo estamos y sepamos qué es lo que debemos hacer para agradar a Dios. La vida, hermanos, no es, hermanos, como muchos enseñan. La vida no es como muchos enseñan, hermanos, que cuando uno se muere ahí se acaba todo, que después de muerto ya no hay nada. No, hermanos, la Biblia nos enseña que después de muertos, hermanos, nos vamos a levantar. Pero eso, hermanos, lo vamos a ir viendo en este estudio. Vamos a agarrar la Biblia en el libro de Job, capítulo 14. Job, capítulo 14, bendito sea el nombre del Señor. Job capítulo 14, versículo 10. Ya nuestro hermanito Javier, que este tiempo que vaya comprando una Biblia también para que lea la palabra de Dios con nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Job capítulo 14, versículo 10. Dice la palabra del Señor. El Señor nos enseña, hermanos, que con la muerte no se acaba todo. Amén. La Biblia nos enseña de que hay una vida después de la muerte. Y lo vamos a ir viendo. Ponga atención para que usted, hermano, entienda y conozca la voluntad de Dios. Amén. Dice la palabra del Señor. Job 14:10. Mas el hombre morirá y será cortado. Perecerá el hombre. ¿Y dónde estará él? ¿Dónde estará el hombre después de que se muera? Bendito sea el nombre del Señor. La muerte, hermanos, es un fruto, hermanos, del pecado, hermanos. Que el pecado que entró, hermanos, bendito sea el nombre del Señor, por medio de aquel hombre que falló al principio. Dice la palabra del Señor que la muerte vino al hombre por causa del pecado. ¿Cuál pecado? El pecado de Adán, el pecado de haber desobedecido la palabra de Dios. Es que todo, hermanos, toda desobediencia a la palabra de Dios tiene consecuencias. Toda desobediencia a la palabra de Dios, hermanos, es pecado, y las consecuencias las vamos a pagar, nos gusten o no nos gusten. Amén. La Biblia dice, hermanos, que la muerte vino al hombre por causa del pecado. Vamos a ver Romanos capítulo 5, verso 12. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor.
Romanos capítulo 5, verso 12, dice la palabra del Señor: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, dice, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Desde que Adán pecó, hermanos, allá en el jardín del Edén. Decimos Adán, hermanos, por ser la naturaleza del hombre, aunque nosotros sabemos que quien cometió la falta primeramente fue Eva. Amén. Pero, hermanos, cuando decimos Adán, porque la palabra del Señor así nos enseña, el primer hombre, bendito sea el nombre de Dios, vemos que por causa de la transgresión, hermanos, de haber faltado a la palabra de Dios, la muerte entró al hombre. Y por causa, hermanos, de ese pecado, todos, hermanos, entramos a lo que es la muerte. La muerte pasó a todos nosotros, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué, hermanos? Porque aquella pareja que cometió pecado, hermanos, delante de Dios, hermanos, ellos empezaron a procrear hijos. Ellos empezaron, hermanos, a procrearse, hermanos, a llenar la tierra. Y obviamente, hermanos, un pecador va a engendrar y va a dar a luz a otro igual pecador. Es por eso, hermanos, que aquella pareja, aquel hombre, hermanos, que estaba en pecado, hermanos, al haber faltado la palabra de Dios, nos transmite a nosotros la naturaleza del pecado. Es por eso que nosotros, hermanos, morimos. Porque por la palabra del Señor, hermanos, también aquellas personas murieron. Bendito sea el nombre del Señor. Pero no todo, hermano, es así. La Biblia nos da una esperanza, hermano. La Biblia nos enseña que así como el pecado entró por un hombre, también así la vida, también así la justicia vino por causa de un hombre. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Así como el pecado, hermano, la condenación vino para el hombre, de la misma manera la justicia vino para todos por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Veamos Romanos capítulo 5, ahí donde estamos, verso 18. Dice la palabra de Dios: así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Bendito sea el nombre del Señor. Esa justicia, hermanos, solamente viene por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La vida eterna, la salvación viene por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La condenación vino por Adán, la salvación y la justificación viene por Cristo. La muerte vino por Adán, la vida eterna viene por Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Cristo, dice la palabra del Señor, que nos dio vida cuando nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Efesios capítulo 2, verso 1, nos declara que el Señor nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Efesios 2:1 dice la palabra del Señor. Y Él, dice, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Por medio de Cristo, hermanos, nosotros tenemos vida. Por medio de Cristo nosotros tenemos la redención de nuestras almas. Por medio de Cristo nosotros tenemos la vida eterna. Por medio de Cristo nosotros tenemos el camino al Padre. No hay otro medio, no hay otro camino, sino Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, el que nos lleva a la vida eterna. Bendito sea el nombre del Señor. Pero, hermanos, ¿cómo podemos tener la vida eterna que Cristo nos quiere dar? La Biblia nos enseña que hay una manera para que nosotros podamos tener esa vida eterna, para que nosotros podamos retenerla. Porque si usted está en vida, porque si nosotros estamos en Cristo, tenemos vida eterna. Si usted está en vida, hermanos, en Cristo Jesús, usted tiene que saber cómo es que usted puede retener esa vida eterna. Porque también, hermanos, esto no es como otros enseñan, hermanos, que la salvación no se pierde. ¿Cómo no, hermanos? La salvación se pierde si usted no persevera en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, en el verdadero Evangelio. Usted, hermano, puede ser que esté corriendo en vano. Es por eso que hoy es tiempo, hermano, de que si usted, hermanos, está haciendo las cosas mal, desordenadamente, apéguese a la palabra de Dios.
venga el camino de la palabra del Señor, que es el que nos puede salvar. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a ver, 1 Corintios capítulo 15. Si nosotros retenemos la palabra del Señor conforme está escrita, vamos a ser salvos. Si no dice la palabra del Señor, habremos creído en vano. Leemos. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra, dice, que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Si usted persevera en el evangelio de Cristo, tal y cual ha sido inspirado por Dios, usted va a ser salvo. Pero si usted, hermano, no persevera en este evangelio, usted se aparta del evangelio, hermano, así puede ser, hermano, que usted esté por muchos años ya dentro de una congregación, dentro de una iglesia, pero si usted no está perseverando como debe de ser en la palabra del Señor, usted ha creído en vano y su salvación se puede perder. Amén. Esto no es así, hermano, de que yo salvo para siempre salvo. Esa es mentira del diablo. Amén. Amén. Mentira del diablo si usted le ha dicho que usted es salvo para siempre salvo. Si usted no persevera en la doctrina del Señor y Salvador Jesucristo, así como ha sido enseñada, hermanos, de la manera en que está establecida, su salvación puede ser, hermanos, echada a perder. Por eso es necesario, hermanos, que nosotros leamos la palabra de Dios para que conozcamos cuál es la voluntad de Dios y caminemos conforme al deseo de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Dice la Biblia que para alcanzar la salvación no solo debemos creer en Jesús, sino también en aquel que le envió. Amén. Para que nosotros tengamos la salvación, la vida eterna, nosotros tenemos que creer no solamente en Jesús, como muchos en este tiempo enseñan, que solamente es Jesús, que Jesús solo se llama la secta, Jesús solo, o Jesucita, y no, hermanos, esto no es así. La Biblia dice que para que nosotros tengamos vida eterna, para que nosotros tengamos salvación, nosotros tenemos que creer en Jesús y en el que le envió. Amén. Amén. Porque la Biblia dice, hermanos, que tres son los que dan testimonio. Tres son los que dan testimonio en el cielo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Es un solo Dios, hermano, manifestado en tres personas. La divinidad perfecta de Dios, el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Estos tres forman un solo Dios, hermanos, una sola deidad. No es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, como enseñan también, no. Es Dios en su totalidad, el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. No solamente es Jesús, no solamente es el Padre, como otros que solamente adoran al Padre, otros adoran solo a Jesús, otros hermanos que no creen en el Espíritu Santo, no. El Padre, hermanos, es diferente a Jesús, y el que cree en Cristo debe creer también en el Padre. Bendito sea el nombre del Señor, para alcanzar la salvación. Porque si usted está creyendo solamente en Jesús y está haciendo de lado al Padre, o no le está dando el lugar al Padre, el lugar que Él se merece, usted también, hermano, usted se va a condenar, porque es necesario que creamos la palabra conforme está escrita. Y la Biblia nos habla del Padre, la Biblia nos habla del Hijo, la Biblia nos habla del Espíritu Santo. Juan capítulo 5, verso 24. Dice la palabra del Señor. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Oiga, dice, el que cree, el que oye mis palabras y el que cree al que me envió, el que cree al que me envió, tiene vida eterna. Amén. Amén. Y no vendrá a condenación. Oiga, el que cree en el Padre y cree en Jesús, no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Esta es la palabra de Dios. Esta es la palabra del Señor. No quitarle, no ponerle, creerla conforme está escrita. Bendito sea el nombre del Señor. Amén.
La Biblia nos enseña, hermanos, que la tierra un día va a dar sus muertos. Bendito sea el nombre del Señor. Es decir, hermanos, que los que han vuelto a la tierra, los que ya murieron, un día se van a levantar. Es por eso que yo les decía al principio, hermanos, que con la muerte no se acaba todo. Un día nos vamos a levantar y lo vamos a ir viendo despacio. Vamos al libro de Isaías, capítulo 26, verso 19, para la gloria del Señor. Isaías 26, 19 dice la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor: tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es el rocío de hortaliza, y la tierra dará sus muertos. Oiga bien, la tierra dará sus muertos. Es decir, que aquellos que ya murieron, un día se van a levantar, sea para vida eterna con Cristo, o sea para condenación con Satanás, pero se van a levantar. Amén. Aquel que ya murió, hermanos, cuando Cristo venga, antes de que Cristo venga, Él se va a levantar también un día para darle cuentas a nuestro Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Así que, hermanos, si dice que la tierra dará sus muertos, hermanos, dice que la tierra dará sus muertos, hermanos, porque todas las cosas, hermanos, como el hombre, es hecho del polvo, y el polvo va a volver. La Biblia enseña que el hombre fue formado del polvo de la tierra y que allá mismo va a ir a dar. Amén. Amén. Pero no se va a quedar ahí, un día se va a levantar. Bendito sea el nombre del Señor. Veamos el libro de Eclesiastés, capítulo 3, verso 20. Eclesiastés, capítulo 3, verso 20. Todas las cosas fueron formadas del polvo de la tierra, así como el hombre, toda la materia también fue formado de la tierra. Y todo, hermano, todo es perecedero y todo va a dar al mismo polvo. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Dice la palabra del Señor, Eclesiastés 3:20. Todo va a un mismo lugar. Todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo. Amén. 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 Todo volverá al mismo polvo. Bendito sea el nombre del Señor. Ampliemos este versículo, hermanos, en el libro de Job, capítulo 10, verso 9. Job, capítulo 10, verso 9, hermanos. Amplía que todo ha de volver al polvo. Bendito sea el nombre de Dios. Nada es para siempre. Así es que dejen de estar pensando que en las cosas materiales, porque todo, hermano, todo se acaba. Bendito sea el nombre del Señor. El carro que tiene no es para siempre. La casa que tiene no es para siempre. Las posesiones que tiene no es para siempre. El dinero que tiene no es para siempre. Todo vuelve al polvo y es necesario, hermanos, que antes de que todos volvamos al polvo, nos arrepintamos y busquemos del Señor. Y vengamos a los pies de Cristo y nos arrepintamos para que encontremos en Él paz, santidad, salud y vida eterna sobre todas las cosas. Bendito sea el nombre de Dios. Job capítulo 10, verso 9. Dice la palabra de Dios: acuérdate que como a barro me diste forma y en polvo me has de volver. Esa es la ley de Dios, hermanos, que del polvo fuimos tomados y al polvo vamos a volver. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. La Biblia dice que el cuerpo del hombre, que es la materia de la cual nosotros estamos formados, que es tierra, es polvo, ese es el que vuelve a la tierra, hermanos, otra vez. El espíritu vuelve a Dios. El espíritu de vida vuelve a Dios porque Él lo dio. Bendito sea el nombre del Señor. Eclesiastés 12:7. Dice, hermanos, que el espíritu vuelve a Dios. El polvo vuelve al polvo. Bendito sea el nombre de Dios. Dice la palabra de Dios, Eclesiastés 12:7, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Oiga, el polvo vuelva a la tierra, esta es la ley de Dios, que el polvo vuelva a la tierra, que el hombre vuelva a la tierra. Allí cuando se muere, ahí va a llegar, ahí va a dar.
ahí se acabó su orgullo, ahí se acabó sus riquezas, ahí se acabó todo lo que tenía, ahí se acabó su altivez, ahí se acabó su arrogancia, ahí se acabó todo en el polvo. Amén. Ahí se acabó todo eso, hermano. Y el espíritu vuelve a Dios porque Él lo dio. Él dio el soplo de vida para que aquel muñeco que fue formado del polvo anduviera. Bendito sea el nombre del Señor. Pero un día todos los que murieron, como yo les decía, vamos a resucitar todos los que murieron. Sea para bien o sea para mal, sea para condenación o sea para salvación, todos vamos a levantarnos un día. Nadie se va a quedar ahí en el polvo. Mire qué bonito sería para el impío, para el malvado, que aquí haga lo que quiera hacer y se murió y se acabó todo. No, señores. Vamos a pagar lo que hagamos. Amén. Vamos a pagar lo que hagamos. Qué bonito que va a hacer las maldades que quiere hacer y se murió y ya estuvo. Que descanse en paz. ¿Cómo es eso? Veamos la palabra del Señor. El libro de Hechos, capítulo 24. Hechos 24, versículo 15. La Biblia nos enseña que va a haber resurrección de muertos, de justos y de injustos. Amén. Se van a levantar, nos vamos a levantar. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos se alegran por eso? Yo me alegro porque si me levanto, yo me voy con Cristo. Yo me levanto para una vida eterna con Cristo Jesús, no para una condenación y vergüenza perpetua, no. Es para levantarnos en Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Dice la Biblia, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Va a haber una resurrección, hermanos, de muertos. ¿Para qué va a ser esa resurrección? Para que nosotros demos cuenta de nuestras obras, para que nosotros le demos cuentas a Dios de los hechos que nosotros cometimos estando aquí en esta tierra. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cómo fue que vivimos? ¿Por qué hicimos esto? Cuando nosotros sabíamos, cuando nosotros nos habían dicho por medio de la palabra de que no se tenía que hacer. Vamos a un día a levantarnos para ser juzgados. Bendito sea el nombre del Señor. Pero sigamos ampliando en Juan 5, Juan capítulo 5, versos 28 y 29. Juan capítulo 5, versos 28 y 29. Dice la palabra del Señor. Lo tenemos. ¿Eh? Dice la palabra de Dios. No os maravilléis de eso, de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Oigan, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Es que mire, de Dios nadie se va a burlar. Aquí el hombre se burla, hermanos, de los hombres. Hace lo que quiere, como quiere. El hombre, hermanos, ha cometido una falta, lo agarran, lo meten preso un par de días, le pagan a un abogado, el abogado viene con astucia, hermanos, lo vuelve a sacar otra vez y burló las autoridades, así de fácil. Pero a Dios no lo puede burlar. Un día nos vamos a levantar. El que hizo lo bueno va a salir a la resurrección de vida y el que hizo lo malo a resurrección de condenación. Es por eso que nosotros tenemos que ver, hermanos, cómo andamos. Es por eso que nosotros tenemos que observar cómo estamos caminando, porque no solamente, hermanos, estoy hablando de un homicida, no solamente estoy hablando de un violador, no solamente estamos hablando, hermanos, de qué, hermanos, de hombres perversos a tal grado, no, hermanos, hasta de un mentiroso. Tenemos que ver cómo estamos, amén. Porque la palabra del Señor dice que ningún mentiroso va a entrar al reino de los cielos. Y si no va a entrar al reino de los cielos es porque se va a resucitar para condenación. Aleluya. Amén. Pero lo vamos a ir viendo, hermanos. Porque la palabra del Señor nos enseña todo eso. Bendito sea el nombre del Señor. Todos vamos a resucitar. Pero mire la Biblia dice que los justos heredarán el reino de los cielos. Los justos la van a heredar.
Aquí no es de cualquiera, hermano. Esto no es que todos los que creen que van al cielo. Miren, hermanos, usted se da cuenta cómo es la gente. Usted se da cuenta de las personas. Muere cierta persona, hermano, quizás pudo ser el más borracho que pudo haber sido, el más mujeriego, el más adúltero. Hermanos, a la hora de que lo van a enterrar, que empiezan a decir un montón de cosas, que en paz descanse, que de Dios goce, que Dios lo recibe en su gloria. No, hermanos, no se puede burlar a Dios. Si usted, hermano, hizo lo malo, usted no va a estar en descanso, usted va a estar en una condenación eterna. Todo aquel que me está viendo, todo aquel que me está escuchando, si se muere sin Dios y sin esperanza, así le hagan rezo de 40 días, así le hagan rezo de cabo de año, así le hagan las oraciones que quieran, así le hagan todo lo que quieran. Si murió separado de Dios, si murió sin haber buscado a Dios, si murió sin haber, hermanos, confesado sus pecados a Cristo, va a una condenación eterna y no va a ir a gozar con Dios, como dicen que de Dios goce. O como dicen que en paz descanse. Dice la Biblia que no hay paz para los impíos. Oiga bien, la Biblia dice que no hay paz para los impíos. Y también lo vamos a ver más adelantito, hermano. Si alcanzamos a terminar este estudio. Si no, hermano, vamos a continuar el día de mañana o pasado mañana. Pero quisiera que lo siguiéramos este estudio porque es muy interesante. Es para que pongan interés en la vida, es para que ustedes despierten y vean cómo estamos, para dónde vamos, qué quiere Dios, a dónde Dios nos quiere llevar. Bendito sea el nombre del Señor. Decía: los justos heredarán el reino de los cielos. Mateo capítulo 25. Mateo capítulo 25. Vamos a leer el verso 33 y 34. Dice la palabra del Señor: y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha. ¿Quiénes son los de la derecha? Las ovejas, y los cabritos los de la izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, a las ovejas: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Bendito sea el nombre del Señor. Esto lo estaba hablando el Señor cuando estaba diciendo que cuando el Hijo del Hombre venga y envíe sus ángeles a reunir a todas las naciones, dice que Él, hermanos, va a apartar a los unos de los otros. Oiga bien, escuchen lo que le estoy diciendo. Dice la palabra del Señor que cuando el Hijo del Hombre venga, cuando Cristo venga, hermanos, a levantar su pueblo, va a poner a todas las naciones delante de Él, pero que va a separar a los unos de los otros. Es decir, hermanos, que ahí vamos a estar todos, pero no vamos a estar revueltos. Amén. Vamos a estar juntos, pero no revueltos. Los que hicieron lo bueno a la derecha y los que hicieron lo malo a la izquierda. Bendito sea el nombre del Señor. Veamos, hermanos, en el versículo 41. Dice la palabra del Señor. Siempre hay mismo. 41, 25, 41. A los de la derecha dice que le dirá: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Eso le va a decir a los de la derecha, que son las ovejas que representan el pueblo de Dios. En el verso 41 dice así: entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Eso es lo que le va a decir a los de la izquierda, que son los cabritos que representan al hombre pecador, al hombre que no conoció a Dios, al hombre que no quiso humillarse delante de Dios. Es que mire, hermano, por eso pone el ejemplo de los cabros. Porque si usted mira al cabro, hermano, el cabro es un animal que aparentemente se mira orgulloso, bien erguido el pecho, hermano, su cabeza bien levantada y no quiere humillarse. Ve que alguien lo va a agarrar y ahí va con los cuernos, hermano, que lo quiere golpear. Ese es el cabro, por eso es que Dios lo pone así, por su rebeldía. A eso le va a decir: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Oiga, ¿para quién fue preparado?
para el diablo y sus ángeles. No fue preparado para usted, no fue preparado para mí, fue preparado para el diablo y sus ángeles. Luego en el 46 dice, e irán estos al castigo eterno, los de la izquierda, y los justos a la vida eterna. Bendito sea el nombre del Señor. Eso es, hermanos, esa es la palabra de Dios, esa es la ley de Dios. El que muere en Cristo Jesús, el que muere haciendo la voluntad de Dios, va a resucitar para vida eterna con Cristo. Es por eso que nosotros tenemos, hermanos, que luchar, tenemos que esforzarnos, tenemos que luchar contra los deseos de la carne, tenemos que luchar contra los deleites y afanes de esta tierra, de este mundo, para que nosotros podamos, hermanos, entrar a la vida eterna con Cristo Jesús. Dice la Biblia que todos los que no se esforzaron, hermanos, oiga bien, cuando resuciten, al resucitar, cuando sea la resurrección de los muertos, todos aquellos que no se esforzaron en hacer la voluntad de Dios, los que no recibieron a Cristo como su único y suficiente Salvador, hermanos, será atormentado en el lago de fuego, donde estará la bestia y el falso profeta, donde el lugar que Dios preparó para el diablo y sus ángeles, hermanos, ahí mismo va a ir a terminar aquel, hermanos, que no quiso aceptar a Cristo como su único y suficiente Salvador. Apocalipsis 19:20. Gloria a Dios. Aleluya. Y esto no lo enseñan en las iglesias, hermanos. Ahora en las iglesias solo es de bendición. Ahora en las iglesias es de mandarles a hacer traje a las muchachas para que pasen a bailar adelante, hermanos, a hacer sus shows, a hacer sus dramas. Hoy en las iglesias es $10,000, $200 y Dios le va a dar 2,000 y así lo llevan perdiendo el tiempo. No les enseñan la palabra de Dios, no preparan a una iglesia santa, no preparan una iglesia para que espere al Señor, hermanos, en santidad. Dios viene por una iglesia, Cristo viene por una iglesia sin mancha, sin arruga, por una iglesia gloriosa que se ha guardado para Él. Pero los pastores en este tiempo perdiendo el tiempo y hacen perder el tiempo también a los hermanos allá adentro. Es necesario, hermanos, que nosotros estudiemos la Biblia para que veamos, hermanos, cuál es el camino que llevamos. Bendito sea el nombre de Dios. Apocalipsis 19:20. Dice la palabra del Señor. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Oiga, estos fueron lanzados vivos a un lago que arde con fuego y azufre. Pero si usted se da cuenta, dice, hermanos, que el falso profeta había hecho delante de ellas señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y adoraron su imagen. Bendito sea el nombre de Dios. Esto es para todos aquellos que después del arrebatamiento se quedaron. Aquellos que después de que Cristo vino a levantar su iglesia se quedaron. Fueron engañados, fueron sellados por Satanás, hermanos. Estos van a ser lanzados al mismo lugar donde va a ser lanzado la bestia y el falso profeta, Satanás y sus demonios. Allí va a ser lanzado también aquel que se quede después de que Cristo venga por su iglesia. Yo no sé usted qué es lo que piensa. Yo no sé si usted está preparado, se está preparando, no lo sé. Pero hay que ponernos, hermanos, a cuenta con Dios. Porque eso está a punto de suceder. Eso está a punto de suceder. En un abrir y cerrar de ojos el Hijo del Hombre vendrá a levantar su iglesia. Y todo aquel que esté preparado se va a ir. Y el que no esté preparado se va a quedar aquí, hermanos, adorando al diablo. A Dios no quisieron adorarlo. A Cristo no lo quisieron adorar. A Cristo no le quisieron servir. Al diablo entonces lo van a adorar a la fuerza. Porque ya no va a ser, hermanos, de que yo quiero. Miren, ahora el tiempo es de que si yo quiero voy a la iglesia, si yo no quiero no voy. Si me vienen a traer voy, si no me vienen a traer no voy. Allá, hermanos, allá va a ser obligación que usted adore a ese demonio. Allá va a ser obligación. Aquí no quiere adorar a Dios a la buena, allá lo va a adorar a las malas. Amén. Amén. Es por eso, hermanos, que ahorita nosotros estamos para adorar a Dios
y hagámoslo con gozo, con alegría. Apocalipsis 14, verso 10. Dice, desde el 9 voy a leer, miren lo que dice. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz. Oigan, si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre, oiga, delante de los santos ángeles y del Cordero. Por eso dice, por eso la Biblia, hermano, señala el tormento eterno como una vergüenza perpetua. ¿Por qué va a ser avergonzado? Porque ahí va a estar Cristo con sus ángeles viéndolo cómo usted se condena, viéndolo cómo usted se atormenta. Y va a ser una vergüenza después de haber estado en una iglesia. Va a ser una vergüenza después de haber estado 10 años en una iglesia perseverando, hermano, y no haber hecho bien las cosas. Quedarse, hermano, después de haber conocido a Dios, después de haber sentido su presencia, después de haber visto las maravillas de Dios, ser avergonzado en aquel día, hermano, cuando Dios solo lo mire, hermano, pagando su condena, porque no quiso hacer las cosas bien. Amén. Amén. Miren, aquí, hermanos, se le bota, hermanos, esa doctrina satánica que andan enseñando, hermanos, que después del arrebatamiento va a haber una oportunidad. La Biblia no enseña eso. Dice, si alguno adora a la bestia, esto es después de que Cristo ha venido por su iglesia. Si alguno adora a la bestia y su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, dice, él también, oiga bien, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Ahí va a estar Cristo con los ángeles de su poder, con sus ángeles de gloria, viendo ese tormento eterno. Por eso es que tenemos que alistarnos. Ponga atención a la palabra de Dios, medite en la palabra de Dios, porque un día ya no va a haber quien enseñe. Un día ya no va a haber quien le predique. Dice la Biblia que vienen tiempos en los que van a ir de errantes de mar a mar, buscando quien les predique, y ya no va a haber. Porque van a tener hambre, pero no hambre de comida. Van a tener sed, pero no sed de agua, sino de oír y de comer palabra de Dios. Por eso que ahora es el tiempo que nosotros tenemos que aprovechar. Como les decía, Satanás, dice la Biblia allá, en Mateo capítulo 25, verso 46, dice, hermanos, que ese lugar fue preparado para el diablo y sus ángeles. Y la Biblia aquí, hermanos, nos declara en Apocalipsis capítulo 20, verso 10. Capítulo 20, verso 10, la Biblia nos enseña que aquel lugar que el Señor dice que fue preparado para el diablo y sus ángeles, es verdad. Satanás lo va a ir a estrenar. Vamos a ver. Dice la Biblia, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos, por los siglos de los siglos, por la eternidad, sin fin. No tiene fin. Tiene principio, pero no tiene fin. Eso es lo eterno, eso es la eternidad. Tiene principio, pero no tiene fin. Bendito sea el nombre del Señor. Aquí el Señor nos enseña, hermanos, que el lugar que fue preparado para el diablo y sus ángeles es real, y ahí mismo lo metió Satanás. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a ir a un último versículo y vamos a continuar con el estudio, hermano. Vamos a continuar con el estudio el día de mañana, si Dios lo permite. Vamos al último versículo. Dice la Biblia, todo aquel que su nombre no está inscrito en el libro de la vida es lanzado al lago de fuego. Ya vimos, hermanos, que allá al lago de fuego fue lanzado, hermano, Satanás, fue lanzado a la bestia, fue lanzado el falso profeta. Amén. Hemos visto, hermanos, por la palabra de Dios, que todo aquel que no hace la voluntad de Dios va a ser lanzado al lago que arde con fuego y azufre. Y lo seguimos, hermanos, testificando, y lo seguimos viendo por la palabra de Dios. Y seguimos ampliando y seguimos viendo que la palabra de Dios es real, que no miente. Amén.
Apocalipsis 20:15, aquel que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago que arde con fuego y azufre. Bendito sea el nombre del Señor. Dice la Biblia. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Oiga, fue lanzado al lago de fuego, en el cual el veredicto, la sentencia es esa: una condenación eterna, una vergüenza perpetua. Amén. Amén. Así es que, hermanos, hagamos las cosas bien. Mañana vamos a estar enseñando quiénes son los que no están inscritos en el libro de la vida. Aquí dice que los que no estaban inscritos en el libro de la vida fueron lanzados al lago que arde con fuego y azufre. Pero ¿quiénes son los que no estaban inscritos? Lo vamos a ver mañana, si Dios lo permite, en el estudio de la palabra del Señor. Amén. Dejamos este tiempo, hermanos, que el Señor me los bendiga y sigamos adelante. Sigamos adelante, no nos detengamos, porque Cristo viene, Cristo está a las puertas y es necesario, hermanos, que nosotros nos halle, hermanos, en santidad, perseverando en la doctrina, en su santo evangelio. Amén. Que el Señor me les bendiga. Gloria a Dios. Oramos.